Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre bendito. Te amamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, mi Dios, por tu gran amor, por tu bendita misericordia, por tu enorme bondad, Padre. Queremos, Señor, pues poner en tus manos este tiempo, este espacio, Señor, en el cual podemos, Señor, compartir de tu palabra a través de este medio, Señor. Te doy gracias, Señor, por los que ya están conectados, Padre, que pues han dispuesto su corazón a integrarse, Señor, a escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por los que en futuro lo habrán de escuchar a través del video que se habrá de subir, Padre bendito. Y, Señor, pues tan solo queremos ser bendecidos, Señor, con tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, Padre, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre del cielo. Amén y amén. Ok, pues hoy entramos en el segundo tema que se llama La puerta de las ovejas. De hecho, para mí estos temas son temas, en lo personal, para mí son temas muy bonitos, pero también muy significativos porque pues fue de lo primero que Dios me dio hace más de 20 años. Fíjense, fue de lo primero que Dios me dio el poder entender las distintas puertas que están involucradas en el muro de Nehemías, el ir comprendiendo su simbolismo, su significado, su aplicación. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando Dios me empezó a dar esto, bueno, yo ni siquiera era ministro, simplemente era un congregante, un miembro más de la iglesia. Pero fue muy, muy precioso cómo Dios me fue dando en ese tiempo el simbolismo, el significado de las puertas. Y bueno, y ya después, tiempo después, Dios me dio un nombre espiritual, Ageo, que es un ministro de restauración. Entonces, pues esto es como de alguna manera yo regresar a mis orígenes, a mis principios, cuando yo comparto estos temas que para mí son muy amados y muy queridos. Y lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, pues es la puerta de las ovejas. Amén. Y vamos a leer, por favor, vamos a dar una pequeña introducción. Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3, dice así la palabra del Señor. Vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. En el tema anterior con el que empezamos esta serie, hablamos de el alma, en el cual, conforme la Biblia, se le cataloga como una enemiga, porque el alma, cuando no está guiada ni conducida por Dios, pues está en oposición a los principios, a las ordenanzas, a la dirección de Dios, y se vuelve una enemiga, nos da mucho problema, mucha batalla, y es una especie de muralla, una muralla que está destruida, que está derribada, que tiene puertas consumidas, y es cuando empezamos a tener problemas en nuestra alma. Eso lo vimos la vez pasada. Y aquí simplemente se narra cuando llega Hananí, uno de los hermanos de Nehemías, y le menciona que Jerusalén, que está, la muralla está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y se levanta en el corazón de Nehemías el deseo de ir y restaurar la muralla.
obtiene gracia delante de su rey, el rey le favorece con el permiso y también con los recursos, y entonces Nehemías pues regresa a Jerusalén y llega con la intención de levantar y restaurar la muralla. Nehemías 2:11 dice: llegué pues a Jerusalén, y estado que hube allí 3 días, levantéme de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios se había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces llega Nehemías, no menciona lo que había en su corazón, el anhelo, el deseo de restaurar la muralla. Llega, se lleva unas cuantas personas con él y decide ir a inspeccionar la muralla. Decide inspeccionar la muralla, sale de noche y hace un recorrido atravesando distintos puntos, y una vez que reconoce la condición de la muralla, pues decide animar al pueblo y lo exhorta a restaurar. Voy a seguir leyendo lo que dice Nehemías 2:14. Dice: pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche, y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Y aquí hay algo interesante. En Nehemías 2:15 dice: subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y me volví. Resulta ser que cuando empieza a hacer la inspección de la muralla, pues estaba en tal mal estado, en tal deterioro, con un gran número de escombros, que pues se vio obligado, para poder rodear la muralla y inspeccionar, dice, subir por el torrente. Quiere decir que se fue contracorriente. Tuvo que bajar al arroyo, al río, e ir contracorriente para poder inspeccionar. Entonces quiere decir que cerca de la muralla pues no era posible, pues obviamente debido al escombro, debido al deterioro, a todos los impedimentos y obstáculos que había. Y bueno, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de restauración, cuando empieza esa restauración del alma, restauración de nuestras vidas, pues no es fácil. No es algo que sea fácil, es algo que implica esfuerzo. Hay que ir contracorriente, hay que ir contra muchas cosas, contra muchos detalles, contra conceptos, contra problemas, contra situaciones, pero pues en este caso es el Espíritu Santo el que juntamente con nosotros pues hace el esfuerzo para empezar a inspeccionar y restaurar la muralla. Si ustedes recuerdan, Nehemías significa consuelo de Dios. Y entonces Nehemías se vuelve figura, tipo del Espíritu Santo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces resulta ser que el Espíritu Santo es el consolador. Y Nehemías significa consuelo de Dios. Entonces en este caso, pues Nehemías es figura y tipo del Espíritu Santo. Juan 3:8 dice:
el viento, pongo entre paréntesis espíritu, porque la palabra viento también es espíritu o espíritu es viento. El viento, de donde quieres sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es bien curioso porque la manera como llegó Nehemías a inspeccionar la muralla de Jerusalén, lo dice ahí en el capítulo 2, versículo 16, y no sabían los magistrados dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Entonces, vean cómo se cumple la figura en Nehemías, una representación del Espíritu Santo, porque no dijo ni a dónde había ido, ni qué había hecho, de la misma manera de los que son nacidos del Espíritu. Entonces está claro, Nehemías es símbolo, representación del Espíritu Santo, y Nehemías siente en su corazón, Espíritu Santo, restaurar la muralla, y empieza esa restauración de nuestra alma y de nuestras vidas. Nehemías 2:17 dice, cuando exhorta al pueblo, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Exhorta al pueblo, anima a la gente y empieza la restauración de la muralla, la restauración de las puertas de Jerusalén, la restauración de los distintos lugares, con la guianza, con la dirección de Nehemías y con un pueblo dispuesto para empezar manos a la obra. Y aquí es donde empieza pues este viaje que nosotros pretendemos hacer. Lo que usted está viendo ahí en pantalla pues es un diagrama más o menos de cómo, según los estudiosos, los investigadores, pues cómo era la ciudad de Jerusalén en ese tiempo, en época de Nehemías, y cómo estaba rodeada por ese muro, una muralla, un muro alrededor, y a cada cierta distancia, pues había puertas, había torres, había porciones de muro, y entonces empieza ese recorrido. Ahora es interesante porque la primera puerta que se decide restaurar, pues es la puerta de las ovejas. La primera puerta que se decide restaurar es la puerta de las ovejas. De hecho, usted lo logra ver ahí en un pequeño círculo rojo. Ahí es donde está ubicada la puerta de las ovejas. Y es interesante quién empieza la restauración de esta puerta. En Nehemías capítulo 3, versículo 1 dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Y es interesante porque aquí empieza pues el proceso de restauración conforme a la lectura que vemos ahí en Nehemías. Y la primera puerta donde se menciona que empieza esta restauración es la puerta de las ovejas. Y es interesante que el sacerdote, el sumo sacerdote Eliasib, es el que empieza la restauración. Y cuando yo veo el significado de Eliasib en la concordancia Strong 475, Eliasib significa Dios restaurará. Entonces, pues Eliasib es el que inicia la restauración de la muralla, junto con este Zacur y junto con los hombres de Jericó. Y empieza a levantar esa muralla y levantar la puerta de las ovejas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿qué implica volver a reparar, reconstruir, restaurar la puerta de las ovejas? ¿Qué quiere decir que la puerta de las ovejas esté destruida,
que la puerta de las ovejas esté derribada, que la puerta de las ovejas esté quemada por fuego. ¿Qué representa dentro de nuestra vida y dentro de nuestra alma? Porque esta es la primera puerta a partir del cual empieza la restauración, pues, de todo. Porque de ahí se siguieron con las distintas puertas, la puerta de los pescados, la puerta vieja, la puerta del valle, etcétera, etcétera. Empieza ese proceso de restauración, pero con la que empiezan es esta. Si esta no se restaura, no se va a poder restaurar lo demás. Entonces tenemos que entender qué implica la puerta de las ovejas. Ahora, esto pues no está tan complicado porque mismo Jesucristo nos da la referencia. En Juan capítulo 10, versículo 7 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieran antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Y aquí está claro. Cuando Eliasib decide, el sumo sacerdote, restaurar la puerta de las ovejas, y Eliasib significa Dios restaurará o Dios restaura, desde el punto de vista espiritual, ¿qué representa una puerta de las ovejas destruida o derribada o consumida por fuego? Ahora, lo que sí es cierto, Jesucristo nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Las ovejas no se dejaron engañar. Las ovejas no se dejaron manipular. Las ovejas no se dejaron desviar. No prestaron atención. Hago énfasis porque al rato vamos a ver por qué. Ahora, cuando yo leo la parábola completa, bueno, de la puerta de las ovejas, conforme nos dice nuestro Señor Jesucristo, voy a leer 5 versículos. Juan 10:3, Juan 10:4, Juan 10:5, Juan 10:16 y Juan 10:27. Y vamos a discernir y entender el énfasis que se hace en esta parábola de la puerta de las ovejas. Vamos a entender y comprender por qué hay un énfasis especial que Jesucristo hace. Juan 10:3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Juan 10:4 dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Juan 10:5, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y Juan 10:27 al final dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y está muy claro qué implica la puerta de las ovejas. Está muy claro, está muy nítido. ¿Qué implica una puerta restaurada de la puerta de las ovejas?
el que tiene restaurada o el que tiene en buen estado y buena condición, espiritualmente hablando, la puerta de las ovejas, tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Pero cuando la puerta de las ovejas está destruida, cuando la puerta de las ovejas está consumida por fuego, cuando la puerta de las ovejas está en problemas, en dificultades, en una persona, ¿qué quiere decir? Que ya no oyen con claridad la voz de Dios, ya no oyen la palabra de Dios, ya no escuchan el mensaje de Dios, ya no escuchan a su Señor, ya no lo entienden, ya no lo comprenden, ya no lo oyen de una manera correcta. ¿Por qué? Porque el que tiene la puerta de las ovejas tiene que ver con oír la voz de Dios. Y esto es bien importante porque esto es lo que detona todas las demás puertas. ¿Cómo pretendemos restaurar una vida si esa vida ya no escucha a Dios? Si esa vida ya no entiende a Dios, si esa vida ya no tiene comunión con Dios, si esa vida ya perdió esa sensibilidad para atender y escuchar la voz de su Señor, para escuchar su consejo, para escuchar su exhortación, para escuchar su mandamiento, para escuchar su enseñanza, para escuchar su reprensión. Si está destruida la puerta de las ovejas, se van a escuchar otras voces, pero a Dios ya no se le va a escuchar. Pero el que tiene una puerta de las ovejas en buen estado, como dice Juan capítulo 10, versículo 8, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Y yo te pregunto, iglesia, ¿a quién le haces caso antes que a Dios? ¿A quién escuchas antes que a Dios? ¿A quién oyes antes que a Dios? ¿De quién pides consejo antes que a Dios? Se entiende que nosotros, las ovejas de Dios, pues al que debemos de escuchar, al que debemos de buscar para consejo, al que debemos de buscar para dirección de nuestra vida es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en ocasiones vienen otras voces que son los salteadores, que son los ladrones, son las voces tal vez bien intencionadas, pero no es el consejo de Dios, no es la dirección de Dios, no es la voz de Dios. A lo mejor es la voz de tu amigo, a lo mejor es la voz de tu vecino, la voz de un hermano bien intencionado, pero no es la voz de Dios. Sabemos que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, y Dios te puede hablar a través de una lectura de la palabra, Dios te puede hablar a través de un mensaje, a través de una alabanza que escuches, a través de una conversación con un hermano, a través de algo. Dios te habla de muchas formas, pero ¿cómo tener seguridad que viene de Dios, que proviene de Dios, que es Dios el que está detrás de? ¿Cómo tener esa certeza y esa seguridad si tengo la puerta de las ovejas destruida, si tengo la puerta de las ovejas lastimada, si mi puerta de las ovejas está averiada? Entonces ya estoy en problemas porque no escucho a Dios. No logro entender, no logro comprender lo que Dios quiere, lo que Dios me habla, lo que Dios me dice. Porque la puerta está destruida. Y está claro, el que tiene la puerta de las ovejas en buen estado, oye su voz. Juan 10:3, 10:4, 10:5, 10:16 y 10:27. Y ese es el énfasis que se dice ahí en la parábola de la puerta de las ovejas. Hay que escuchar la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios, pues vamos a tener severos problemas, vamos a tener muchas dificultades. Nuestra restauración, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, pues no va a avanzar porque no escuchamos a Dios. Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. A mí no temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis a mi presencia, que al mar por ordenación eterna,
la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Cuál es una consecuencia de no escuchar la voz de Dios? Que empezamos a perder el temor de Dios. Cuando ya no escucho a Dios, cuando ya no lo oigo, cuando ya no sé lo que me quiere decir, en mi corazón, en mi alma, empieza a haber una situación de peligro que se llama perder el temor a Dios. Ya no hay temor de Dios, y por cuanto ya no hay temor de Dios, pues es muy fácil que me descontrole, que me desbarranque, que me desboque en pasiones que no me corresponden y que no son buenas para mi vida, ni para mi familia, ni para mi entorno. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el temor de Dios. El temor de Dios es eso que me detiene a no pecar, a no hacer lo malo, a siempre hacer lo correcto. Pero cuando ya no se escucha la voz de Dios, se pierde el temor a Dios. Ahí está claro. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, y que tienen oídos y no oyen. ¿A mí no me temeréis? ¿A mí no temeréis? Dice Jehová. Entonces, ahí está un peligro, una consecuencia de no tener la puerta de las ovejas en un buen estado, una puerta de las ovejas consumida y destruida. Dejamos o empezamos a no temer a Dios, el tener el temor a Dios. Tú recuerdas lo que dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero si tengo una puerta lastimada, dejo de tener temor a Dios y empiezo a hacer cosas malas. Empiezo a hacer cosas equivocadas. Empiezo a cometer errores. La palabra pecado significa errar blanco. Entonces empiezo a tener problemas de pecado. Se pierde el temor a Dios por no tener una puerta de las ovejas restaurada. Porque ya no escucho a Dios. Ya no hay ese redarguir de parte de Dios a mi vida. Porque ya no lo escucho. Yo recuerdo, ustedes recuerdan lo que decía seguido Jesucristo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, sí es problema tener una puerta de las ovejas destruida, porque empezamos a dejar de escuchar a Dios. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Puerta de las ovejas destruida, porque son casa rebelde. Y bueno, también cuando empiezo a tener problemas con la puerta de las ovejas, que ya no empiezo a escuchar a Dios, pues empieza a aflorar rebeldía. Empieza a aflorar desobediencia. Pérdida del temor de Dios, se incrementa rebeldía, se incrementa desobediencia. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón y entiendan y se conviertan y yo los sane. Obviamente, cuando yo tengo problemas con mi puerta de las ovejas, como dice este versículo, pues empiezo a escuchar pesadamente.
empiezo a escuchar con desgano, sin motivación. ¿Cuántos nosotros anhelamos o esperamos para aquellos que tienen una puerta de las ovejas restaurada y plena? Pues espera esa gente con ansiedad el mensaje, la palabra, el culto, la lectura, la enseñanza, el consejo, la recomendación, la exhortación. ¿Por qué? Porque está anhelando, quiere escuchar a su Dios, tiene deseos de escuchar a Dios, de oír a su Dios. Pero cuando empieza a haber pesadez, cuando empieza a haber desgano, cuando empieza a haber desmotivación, pues ya son señales de que la puerta de las ovejas necesita una restauración, una reparación. ¿Por qué? Porque ya no me interesa la palabra, porque ya no me gozo en la palabra, porque ya no la escucho, porque ya no la vivo, porque ya no me motiva a escuchar la palabra. Entonces, pues ahí se van a derivar un sinfín de problemas espirituales. La palabra para nosotros es vital. La palabra para nosotros es vida. La palabra es lumbrera a nuestro camino, luz a nuestra senda. La palabra es el verbo de vida. Jesucristo es el verbo de vida, es la palabra de vida, es la palabra que nos levanta, que nos exhorta, que nos anima, que nos aconseja, que nos guía, que nos dirige. Y entonces empiezan a haber un montón de conflictos y problemas por tener una puerta de las ovejas destruida. Porque ya no hay gozo para escuchar la palabra de Dios. Ya no hay motivación, ya no hay interés. Hechos 3:21, hablando de la restauración. Es obvio que, pues en ese momento, esa muralla, esa alma, esa persona necesita restauración. Y hay que empezar a reparar, primeramente, antes que nada, la puerta de las ovejas. Volver a escuchar la voz de Dios. Y hoy en día, pues son tiempos de restauración. Hechos 3:21 dice, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Estamos en tiempos de restauración? Estamos en tiempos de restauración. Las cosas se tienen que componer, las cosas se tienen que arreglar. El primero que se levanta para arreglar la muralla de Jerusalén, o la primera puerta, que es la puerta de las ovejas, es Eliasib. Dios restaurará. Y tenemos que estar en ese proceso de restauración. Pero lo primordial, o el primer paso para empezar esta restauración, pues es asegurarse de que mi puerta de las ovejas no esté lastimada, no esté desarreglada, porque se va a complicar mucho. Y entonces, pues yo debo decirle a Dios, Señor, restaura mi vida. Ya no oigo tu consejo, ya no escucho tu voz, ya no me interesa tu palabra, ya me aburro en los cultos, en los mensajes, ya no me interesa, me es desgano, me es desmotivación, ya no es de mi interés. Entonces, pues ya son señales inequívocas de que esa persona necesita restauración. Y Dios, sabiendo esto, pues nos anima y nos exhorta para que entremos en ese proceso de restauración, porque son tiempos de restauración. Vamos a ver qué implica el escuchar la voz de Dios de una manera correcta. Deuteronomio capítulo 15, versículo 5. Dice aquí:
Si solo escuchas, fíjense, si solo escuchas fielmente la voz del Señor, tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Entonces, cuando uno decide con todo el alma, con todo el corazón, de escuchar fielmente la voz de papá, la voz de Dios, la voz de Cristo, con todo cuidado, con todo amor, con toda pasión, con todo respeto, pues en automático el Señor tu Dios te va a bendecir. Te va a bendecir, te va a prosperar, te va a multiplicar, te va a dar y vas a tener dominio, vas a tener control, vas a tener autoridad, vas a tener jerarquía. ¿Y todo por qué? Por escuchar la voz de Dios. ¿Qué le dijo qué se le dijo a Josué? No se apartará este libro de la ley. Dice, no te apartarás de este libro de la ley, en el cual meditarás de día y de noche, y todo tu camino te saldrá bien. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay que ponerse a oírla, a buscarla, a leerla, a compartirla, a hablarla, a platicarla. No estoy diciendo nada raro. Es básico, esto es fundamental, esto es un cimiento que debemos de tener nosotros. Pero aquí es donde nos tenemos que dar cuenta cómo está nuestra puerta de las ovejas. ¿Estaremos escuchando la voz de Dios? ¿Estaremos oyendo la voz de Dios? Ya con este contexto, vamos a leer una porción más grande de la parábola de la puerta de las ovejas. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Hay otro grande beneficio de escuchar la voz de Dios, de tener una puerta de las ovejas plenamente restaurada. Dice versículo 14 de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Empezamos a conocer a Dios?
empezamos a comprender a Dios, empezamos a entender a Dios, porque se establece un vínculo, se establece una relación, un conocimiento íntimo, un conocimiento bidireccional del Padre hacia nosotros y de nosotros al Padre, de Jesús al Padre, del Padre a Jesús, de Jesús a nosotros y de nosotros a Jesús. Tanto Él nos conoce como nosotros empezamos a conocerles. Tanto Él nos ubica, tanto Él nos entiende, tanto Él está al pendiente como nosotros sabemos y estamos al pendiente y conocemos de Él. Y entonces se establece este vínculo, esta relación íntima y personal, que Dios nos conoce y nosotros le conocemos a Él, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Entonces se da una relación muy especial y muy, muy bonita. ¿Todo por qué? Porque oigo la voz de Dios. Porque es obvio, tú conoces más a una persona, pues entre más la oyes, entre más platicas con ella. Por cuanto la escuchas y la oyes, pues la vas conociendo, vas sabiendo, vas comprendiendo, vas entendiendo y se va estrechando relación. Pues con Dios es similar o igual. Entre más escuchas su voz, entre más platicas con Él, entre más te involucras con Él, pues más lo vas conociendo y Él te va conociendo. Entonces, te da ese conocimiento íntimo, personal, estrecho, privado, particular. Conocer a Dios, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Y esto es muy especial porque nosotros como pastores, pues nosotros conocemos quiénes son nuestras ovejas, porque sabemos quién escucha nuestra voz y sabemos, pues, quiénes no son nuestras ovejas, porque no escuchan nuestra voz. Nos podrán tal vez oír, pero meramente palabras, porque no toman el consejo, porque no toman la recomendación y verdaderamente no nos escuchan. Y nosotros vamos identificando quiénes son las ovejas. Obviamente que nosotros pues no vamos a decir nunca, porque no lo vamos a hacer. Decirle a una persona es que usted no es mi oveja. Obviamente que no, nunca lo vamos a hacer. Porque estamos confiando en que esa persona habrá de restaurarse, habrá de sanarse, habrá de levantarse. Y a mí me ha pasado varias veces. Ovejas que en un principio pues estaban en la iglesia y se notaba que, bueno, estaban en la iglesia pues no tanto por gusto, porque tenían muchos conflictos, muchos problemas, pero es hermoso que después de un tiempo Dios empieza esa restauración, el Espíritu Santo empieza esa restauración, empieza ese reparar su alma, su vida. Y es bonito cuando ese que tal vez en un principio estaba en contra tuya o no te hacía caso, ver cómo después, a través de la labor del Espíritu Santo, se vuelven unos fieles escuderos, auxiliándote, apoyándote y ayudándote. Y al final nosotros queremos que todos y cada uno de ustedes sean plenamente restaurados, bendecidos y levantados. Yo no sé cómo está tu puerta de las ovejas.
No sé cómo está esa área de tu alma, si escuchas a Dios. Hoy, desafortunadamente, en estos tiempos tan peligrosos y tan complicados, pues ya hay mucha gente que ya dejó de escuchar a Dios. Ya han empezado a escuchar otras voces. A los salteadores, a los ladrones, que se meten por otro lado y empiezan a meterse y hurgan en su alma, hurgan en su corazón, hurgan en su vida y se roban muchas bendiciones. Pero cuando empezamos nosotros a meternos en esa restauración con Dios, vamos a hallar pastos en abundancia. Si en este momento no es esta tu condición, si tú tienes el gozo y la alegría de escuchar a Dios, de ser sensible a su voz, de las sin fin maneras que Él tiene de hablarte, qué bueno. Qué bueno, porque eso es una grande, grande bendición. Pero hay muchos que ya no escuchan la voz de Dios. Y es por ellos por los que tenemos que orar. Hay muchos que ya no quieren escuchar el consejo, o lo desprecian, o no lo toman en cuenta. Y están empezando a tener muchos problemas en su vida. Hay muchos que tienen esa puerta de las ovejas destruida. Si ese no es tu caso, qué bueno. Yo doy gracias a Dios por tu vida. Pero, ¿y qué va a ser de esos que están lastimados con una puerta de las ovejas dañada? Tiene que llegar Nehemías, subir por el torrente, contracorriente, empezar una inspección y animar a esa persona a restaurar. Hay muchos que necesitan restauración. Yo te voy a pedir que me ayudes Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedir por aquellos que tienen esta puerta lastimada. Yo creo que si tú estás aquí en este momento, porque te interesa la palabra. Es porque amas la palabra. Es porque te gusta escuchar el consejo de papá. Por eso estás aquí. Por eso haces el esfuerzo de reunirnos 10 de la noche, 9, dependiendo del lugar. Reunirnos miércoles, viernes, domingos. Porque te interesa la palabra. Porque te gusta escucharla. Porque ya no podemos vivir sin la palabra. Ya no podemos. Necesitamos escuchar su voz, escuchar su mensaje. Es una necesidad. Es un anhelo de nosotros. Y esa es una grande, grande, grande bendición. Pero te quiero decir algo. No todos están como tú. No todos están así.
Hay gente que ya dejó escuchar la palabra de Dios, que ya no le importa el consejo, la exhortación, que ya no le interesa, ya no busca el consejo, la lectura, la voz de Dios. Y yo por eso te pido que me ayudes, que me ayudes. Este video va a subir a internet al rato, mañana, pero que sea para que toque corazones y que la gente vuelva a escuchar el mensaje. A lo mejor tú sabes de amigos, de conocidos, de hermanos en Cristo, de familiares que antes escuchaban, predicaban, enseñaban de Dios y ya no. Perdieron ese fuego, perdieron esa pasión. Que el Espíritu Santo los visite. Que el Espíritu Santo les rodee con su amor y se empiece a levantar nuevamente esa puerta de las ovejas. Pide por ellos. Pide por esos que si tú conoces, si tú sabes, para que Dios les visite, para que el Espíritu Santo les visite y vuelvan a escuchar la palabra. La palabra es lo que los va a levantar, les va a dar vida, los va a guiar, los va a conducir, les va a alumbrar su camino. Hay muchos que se están saliendo de la senda correcta, que se han desviado del camino. Y necesitan una restauración. Ayúdame a orar por ellos. Levanta tu mano. Vamos a interceder por ellos. Para que Dios les visite, para que el Espíritu Santo llegue ahí a sus vidas. Trae a memoria a aquellos que has conocido y que sabes que se han apartado, que se han ido, que ya no quieren saber de la palabra. Oh Señor, queremos interceder por todos ellos, Padre. Por todos ellos que están sueltos, que están con oídos sordos, que ya no escuchan tu palabra, tu consejo, tu mensaje. Que tú les restaures, Padre bendito. Que tú les llenes, Señor, de todo bien, mi Dios. Que tú les auxilies, que tú les visites. Porque necesitan tanto de ti. Aún ministros. Hay ministros que ya no escuchan tu voz. Hay ministros que ya no escuchan tu palabra. Que han perdido ese fuego, esa pasión. Oh Señor. Levántalos, Padre. Levanta a todos esos hijos, hijas, que en su tiempo se deleitaban en la palabra, que en su tiempo, Señor, se gozaban con tu consejo, que se les hacía muy largo llegar a escuchar tu mensaje. Padre,
Levántalo, Señor. Son tiempos de restauración. Son tiempos de visitación. Ayúdales, mi Dios bendito. Ayúdales, Padre. Toca su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Porque necesitan de ti, mi Dios. Necesitan de ti. Levanta, Señor, la puerta de las ovejas. Que vuelvan a escuchar tu voz. Que les sea un deleite. Y si alguno de nosotros, Señor, tiene lastimada esa puerta, a lo mejor no está destruida, a lo mejor no está consumida a fuego, pero tal vez se necesita ahí alguna reparación, Señor. Hazlo, Padre. Queremos estar al 100%, pendientes de tu palabra, de tu consejo y de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Y que se empiece a levantar, Señor, esta muralla y todas estas puertas. Para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. En ese nombre precioso y maravilloso. Intercedemos por todos ellos, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.